Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a nuestro círculo de relatos susurrados al abrigo de la noche. Hoy, nuestro viaje nos lleva al corazón de un continente vibrante y antiguo, a las tierras donde la selva respira, y las pirámides de piedra guardan el eco de civilizaciones perdidas. Nos adentraremos en el misterioso mundo de Mesoamérica, un lugar donde la frontera entre el ser humano y la bestia es tan delgada como el filo de una obsidiana. Exploraremos juntos los relatos ancestrales de los chamanes que cambian de forma, presencias enigmáticas que han acechado en la oscuridad desde tiempos inmemoriales. Estas no son simples fábulas, son las creencias profundas de pueblos que veían en el animal un espejo del alma humana. Prepárense, porque en este recorrido desentrañaremos los secretos de los seres que caminan entre dos mundos. Conoceremos al legendario Nahual, el brujo que viste la piel de su animal interior. Sentiremos el poder del hombre jaguar, la encarnación del dios Tezcatlipoca. Escucharemos la trágica historia del hombre caimán, atrapado entre su humanidad y su maldición acuática. Temblaremos ante la sed de la Tlahuelpuchi, la bruja vampiro de Tlaxcala. Seguiremos los pasos del enigmático Cadejo, el perro espectral que nos guía o nos pierde. Nos sumergiremos en los sueños oscuros de los Guayob mayas, los alter egos animales que causan enfermedades. Descubriremos al temido Tlacatecolotl, el siniestro hombre búho. Jugaremos con el destino al encontrarnos con los chaneques, los duendes protectores de la naturaleza. Lloraremos con los xocoyoles, los espíritus perdidos que vagan como aves, y caeremos bajo el hechizo de la Matlasihua, la seductora espectral que guía a los hombres a la perdición. Afilen sus sentidos y abran su mente. El viaje a las entrañas del mito mesoamericano comienza ahora. Capítulo 1. El Nahual, el espíritu que camina entre dos mundos. Imaginen una noche sin luna en un pequeño pueblo de la sierra de Oaxaca. El único sonido es el canto de los grillos y el susurro del viento entre los maizales. Las puertas de adobe están cerradas y las velas extintas. Un miedo antiguo, un respeto profundo mantiene a la gente en sus hogares, porque en noches como esta se dice que ellos caminan. No son hombres ni tampoco son bestias. Son ambos, son los nahuales. El concepto del nahual es quizás la creencia en la transmutación más poderosa y extendida de toda Mesoamérica. Su origen se pierde en la bruma del tiempo, arraigado profundamente en la cosmovisión de culturas como la tolteca, la zapoteca, la mixteca y, por supuesto, la azteca. Para entender al nahual, primero debemos comprender el concepto del tonali. Para los antiguos nahuas, el tonali era una de las tres entidades anímicas que habitaban el cuerpo humano, una fuerza vital, una chispa del sol que residía en la cabeza y determinaba el destino y el temperamento de una persona. El día de tu nacimiento, según el complejo calendario ritual, te vinculaba para siempre con un animal guía, un espíritu protector. Para la mayoría, esta conexión era pasiva, un simple reflejo de su carácter. Pero para unos pocos, para aquellos nacidos con una estrella especial o entrenados en las artes secretas de la hechicería, esta conexión era una puerta. Un nahual, en su sentido más estricto, es un brujo o chamán con la capacidad de transformar su cuerpo físico o proyectar su espíritu en la forma de su animal tutelar. Esta no es una simple ilusión,
sino una metamorfosis real y aterradora. El proceso para convertirse en nahual es un secreto celosamente guardado, transmitido de maestro a aprendiz. Implica años de disciplina espiritual, ayunos, el consumo de plantas sagradas como el peyote o los hongos alucinógenos, y rituales complejos realizados en lugares de poder, cuevas, cimas de montañas o cruces de caminos a la medianoche. Cuentan los ancianos que el aspirante debe enfrentarse a sus miedos más profundos, morir simbólicamente y renacer con el poder de la bestia fluyendo por sus venas. Solo entonces podrá pronunciar las palabras arcanas o realizar los gestos que desgarran el velo de la realidad, permitiendo que su piel humana se desprenda para dar paso al pelaje, las plumas o las escamas. Las manifestaciones de un nahual son tan variadas como la fauna de México. El más común y temido es el nahual jaguar, un ser de poder inmenso, ágil y letal. Pero también pueden tomar la forma de un coyote astuto, un perro negro de ojos encendidos, un águila que todo lo ve desde el cielo, una serpiente que se desliza sin ser vista, o incluso un guajolote, un pavo salvaje, cuya presencia nocturna es un presagio de magia oscura. Quienes se han encontrado con un nahual hablan de una experiencia que hiela el alma. No es solo el terror de ver a un animal donde no debería estar, actuando con una inteligencia maliciosa y humana. Es la sensación que lo acompaña. Un frío antinatural, un silencio repentino en el entorno y, sobre todo, la mirada. Los ojos del animal nahual, dicen, conservan la chispa de la conciencia humana, una profundidad que te observa, te juzga y te conoce. Los motivos de un nahual varían. Hay nahuales protectores, chamanes que usan su poder para vigilar a su comunidad, ahuyentar a los ladrones o luchar contra las fuerzas oscuras. Son los guardianes de la noche. Pero la historia y el folclore están repletos de relatos sobre los nahuales malévolos. Aquellos que, movidos por la envidia, la venganza o la pura maldad, usan su poder para robar ganado, esparcir enfermedades, atormentar a sus enemigos o incluso, en las leyendas más oscuras, para secuestrar niños. Se dice que una forma de identificar la presencia de un nahual es encontrar huellas de animal que de repente se convierten en huellas humanas o viceversa. Se advierte a los viajeros nocturnos que nunca sigan a un animal que actúa de forma extraña, que no respondan a los lamentos que parecen imitar una voz humana, porque podrías estar siguiendo a un nahual a su trampa. Así que, si alguna vez te encuentras en una vereda solitaria de la noche mexicana y un perro negro te sigue con una insistencia inquietante, o si un guajolote grazna desde tu techo con una cadencia que parece una burla, detente y reza, porque la criatura que te observa podría tener el corazón y la mente de un hombre. La pregunta que queda flotando en el aire denso de la noche es: ¿qué poder y qué precio se paga por caminar entre ambos mundos? Capítulo 2. El hombre jaguar, la sombra de Tezcatlipoca. En el panteón azteca, pocos dioses eran tan temidos y reverenciados como Tezcatlipoca, el espejo humeante. Era el señor del cielo nocturno, el dios de la providencia, la oscuridad, la hechicería y el conflicto. Era un dios caprichoso y todopoderoso, y su principal manifestación terrenal, su nahuali, era el felino más poderoso de las Américas, el jaguar. Imaginen ahora la selva lacandona, un mar verde y denso bajo un manto de estrellas. El aire es pesado, húmedo, lleno de los sonidos de miles de seres invisibles.
De repente, un rugido profundo y gutural desgarra el silencio. No es el rugido de una bestia común. Es un sonido que hace vibrar la tierra y el alma, un eco del poder divino. Es la voz del hombre jaguar. La leyenda del hombre jaguar es anterior a los aztecas, con raíces en la cultura olmeca, donde las representaciones de seres hombres jaguar son abundantes y enigmáticas. Pero fueron los mexicas quienes cristalizaron su simbolismo. Para ellos, el jaguar, u ocelotl, era el máximo depredador de la noche, el señor del inframundo y la contraparte terrenal del águila, señora del cielo y el sol. Esta dualidad representaba la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Los guerreros de élite del ejército azteca, los ocelomer o guerreros jaguar, vestían pieles de este majestuoso animal no solo como un uniforme, sino como un acto de canalización espiritual. Creían que al portar la piel y el yelmo con la forma de la cabeza del jaguar, absorbían su fuerza, su sigilo y su ferocidad en la batalla. Eran la encarnación humana del poder depredador del dios. Sin embargo, la verdadera transformación iba más allá del campo de batalla. Los chamanes y brujos más poderosos, aquellos que servían directamente a Tezcatlipoca, aspiraban a una unión mucho más profunda. Se decía que a través de rituales de sangre, danzas extáticas y la invocación del nombre secreto del dios, podían lograr la metamorfosis completa. No era un simple cambio de forma, sino una posesión divina. El chamán se convertía en el avatar de Tezcatlipoca en la tierra. Su piel se manchaba con las rosetas del jaguar. Sus músculos se hinchaban con una fuerza sobrehumana y sus ojos brillaban con una luz dorada y depredadora en la oscuridad. El hombre jaguar no era una bestia salvaje, era un ser de inteligencia divina y poder aterrador. Las crónicas y los códices nos hablan de las manifestaciones de estos seres. A menudo eran los protectores de lugares sagrados, los guardianes de templos ocultos en la profundidad de la selva. Quien osara profanar estos sitios se enfrentaría no a guardias humanos, sino a una bestia de 2 metros de altura, con la astucia de un hombre y la furia de un dios. Los relatos de los conquistadores españoles, filtrados por el miedo y la superstición, a menudo describen encuentros con demonios, con forma de tigre, que aparecían de la nada, masacraban a sus hombres y se desvanecían de nuevo en la espesura. Cuentan los descendientes de los pueblos mayas que, incluso hoy, en las ruinas de Yaxchilán o Palenque, se puede sentir la presencia de estos guardianes ancestrales. Dicen que si te adentras demasiado al atardecer, puedes ver un par de ojos felinos observándote desde la sombra de una estela, ojos que no pertenecen a ningún animal conocido. Quienes se encontraban con un hombre jaguar y sobrevivían para contarlo, hablaban de una parálisis inducida por el miedo. Describían cómo el ser podía moverse con un silencio antinatural, cómo sus garras podían desgarrar la carne y la armadura con la misma facilidad. Pero lo más aterrador era su rugido, un sonido que, según las leyendas, podía volver loco a un hombre o detener su corazón. Se advertía a todos que nunca miraran directamente a los ojos de un hombre jaguar, pues en ellos se reflejaba el espejo humeante de Tezcatlipoca, un abismo que podía robarte el alma. El legado del hombre jaguar es un recordatorio del poder inmenso que los antiguos mesoamericanos veían en la naturaleza y en sus dioses. No era solo un monstruo,
sino el brazo ejecutor de la voluntad divina en la tierra. Así que si alguna vez exploras una ruina antigua y sientes el peso de una mirada invisible sobre tu nuca, si escuchas un crujido de hojas que es demasiado pesado para ser un animal común, no lo ignores. Podrías estar pisando el territorio de un guardián eterno, y ese guardián aún recuerda el sabor de la sangre y el poder de su Dios olvidado. Capítulo 3. El hombre caimán, la tragedia en las aguas del río. Dejamos por un momento las selvas secas y las montañas del altiplano para viajar a las regiones más húmedas y fluviales, a las cuencas de los grandes ríos que son las venas de la tierra. Aquí, en las aguas fangosas y lentas, donde el sol golpea con fuerza y la vida y la muerte danzan en un ciclo eterno, nace una de las leyendas más trágicas y conocidas de la metamorfosis, la del hombre caimán. Aunque su relato más famoso proviene de la costa caribeña de Colombia, sus ecos resuenan en toda la esfera cultural mesoamericana, donde el caimán y el cocodrilo eran seres primordiales, símbolos de la tierra misma. Visualicen un pequeño pueblo a orillas de un río ancho y caudaloso. Las mujeres van a lavar la ropa a la orilla, sus risas y cantos mezclándose con el chapoteo del agua. Pero entre ellas siempre hay una mirada de recelo hacia la superficie del río, un temor a las formas oscuras que se deslizan bajo el agua, porque saben que una de esas formas podría no ser un simple animal, podría ser él. La leyenda, tal como la cuentan los viejos pescadores, habla de un hombre llamado Saúl Montenegro. Era un mujeriego empedernido, un hombre cuya pasión por espiar a las mujeres del pueblo superaba su prudencia. Su lugar favorito para observarlas, sin ser visto, era la orilla del río, donde se bañaban. Cansado de tener que esconderse entre los juncos, Saúl buscó una solución en la magia. Acudió a un viejo chamán de la Guajira, un hechicero que conocía los secretos de las pociones y los encantamientos. Le pidió una pócima que le permitiera convertirse en caimán a voluntad, para poder nadar cerca de las mujeres sin levantar sospechas. El chamán, a regañadientes, le preparó 2 brebajes, uno de color rojo, para transformarlo en caimán, el otro de color blanco, para revertir el hechizo y devolverlo a su forma humana. Saúl, emocionado, buscó a un amigo para que lo acompañara y le administrara la poción blanca cuando él quisiera volver a ser hombre. La primera vez, el plan funcionó a la perfección. Saúl bebió la pócima roja y su cuerpo se encogió. Su piel se volvió escamosa y dura. Su boca se alargó en un hocico lleno de dientes afilados. Se deslizó en el agua como un caimán y disfrutó de su morboso espectáculo. Al terminar, su amigo le roció con la poción blanca y Saúl recuperó su forma humana, riendo de su ingenio. Pero la soberbia es el preludio de la caída. En su segunda incursión, el amigo que lo acompañaba se asustó al ver la monstruosa transformación. El frasco con la poción blanca se le resbaló de las manos y se rompió contra una roca. Solo unas pocas gotas salpicaron la cabeza de Saúl. El resultado fue una tragedia grotesca. La poción incompleta solo pudo revertir el hechizo parcialmente. La cabeza de Saúl volvió a ser humana, pero su cuerpo quedó atrapado para siempre en la forma de un caimán. Desde ese día, Saúl Montenegro se convirtió en una aberración, una criatura híbrida condenada a vivir en el río, temido por los hombres y rechazado por los caimanes. Los testimonios sobre sus apariciones son una mezcla de pena y terror.
Los pescadores aseguran haberlo visto, una cabeza de hombre con ojos llenos de una tristeza infinita, asomando sobre el cuerpo reptiliano que se desliza por el agua. Se dice que solo sale de noche, para llorar su desgracia en la orilla. Su lamento, dicen, suena como el llanto de un hombre ahogado, un sonido que te congela la sangre y te llena de una profunda melancolía. Las advertencias de los lugareños son claras. Se prohíbe a las mujeres y a los niños acercarse solos al río al atardecer. No porque el hombre caimán sea agresivo, pues la mayoría de las versiones de la leyenda dicen que su único deseo es la compañía humana que le fue arrebatada. El verdadero peligro es la locura que puede provocar su visión, el shock de ver algo que desafía todas las leyes de la naturaleza. Se cuenta que una vez al año, durante el festival del pueblo, el hombre caimán nada hasta la orilla, atraído por la música y las risas, observando desde la distancia la vida que perdió. Su leyenda es una poderosa moraleja sobre la lujuria, la falta de respeto y las consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendemos. Así que la próxima vez que mires la superficie tranquila de un río tropical, piensa en Saúl Montenegro. Piensa en la soledad de una criatura atrapada entre dos existencias, ni hombre ni bestia. Y pregúntate si en el fondo de esas aguas oscuras no se esconde una tristeza tan profunda como el propio cauce del río. Capítulo 4. La Tlahuelpuchi, la vampira de la noche tlaxcalteca. Ahora nos adentramos en uno de los rincones más oscuros y específicos del folclore mesoamericano, en los estados de Tlaxcala y Puebla, cuna de una de las criaturas más temidas, la Tlahuelpuchi. Olviden la imagen romántica del vampiro europeo. Aquí no hay capas, ni castillos, ni seducción aristocrática. Hay algo mucho más primario, más visceral. La Tlahuelpuchi es una bruja, una hechicera de la noche, cuya maldición es una sed insaciable de sangre, especialmente la de los niños. Imaginen una pequeña comunidad en el campo tlaxcalteca. Una familia joven acaba de tener un bebé. La casa está llena de alegría, pero también de una tensión palpable. Las ventanas se sellan con cruces de ocote. Se colocan espejos, tijeras abiertas y recipientes con agua cerca de la cuna del recién nacido. Son los rituales de protección contra ella. La palabra Tlahuelpuchi viene del náhuatl y podría traducirse como sahumadora luminosa o sahumadora maloliente, una referencia paradójica a su naturaleza. No eligen convertirse en lo que son, nacen con la maldición. Se dice que son mujeres, aparentemente normales durante el día, que al llegar a la pubertad descubren su verdadera naturaleza. Una noche, un poder incontrolable las posee y sienten la primera e irresistible necesidad de sangre. Es un destino del que no pueden escapar. La transformación de la Tlahuelpuchi es uno de los aspectos más aterradores de su leyenda. Cuando cae la noche y su sed la consume, se dirige a la cocina, al calor del fogón. Allí, en un ritual grotesco, se desprende de sus piernas. Las oculta cuidadosamente entre las cenizas para poder recuperarlas al amanecer. Liberada de su parte más humana, su torso adopta una nueva forma. A menudo se convierte en un guajolote, pavo salvaje, de aspecto siniestro, o en un tecolote, búho. Otras veces simplemente se transforma en una bola de luz parpadeante, una luminiscencia extraña que flota en la oscuridad, moviéndose de forma antinatural sobre los campos.
Esta es la sahumadora luminosa que le da nombre. En esta forma etérea o animal es casi imparable. Puede atravesar paredes, pasar por el ojo de una cerradura o filtrarse por las grietas de las ventanas. Su objetivo es siempre el mismo: encontrar a un niño de cuna, un infante que aún no ha sido bautizado. Se siente atraída por ellos como un depredador por su presa. Una vez que ha localizado a su víctima, se posa silenciosamente sobre el techo de la casa o cerca de la cuna. Usando sus poderes hipnóticos, sume a los padres en un sueño profundo y antinatural del que no pueden despertar. Entonces, se acerca al bebé y, con un filamento largo y afilado que emerge de su boca, similar a la probóscide de un insecto, perfora la fontanela o la nuca del pequeño para succionar su sangre. Lo hace de forma lenta, metódica, hasta dejar al niño sin vida. A la mañana siguiente, los padres despiertan de su letargo inexplicable para encontrar a su hijo pálido y frío, con solo una pequeña marca, casi invisible, como única evidencia del horror nocturno. Cuentan los abuelos que la única forma de protegerse es con los métodos ancestrales: el ajo, la cebolla, los objetos metálicos y brillantes como espejos o tijeras, que se cree que la desorientan y la repelen. El agua también es una barrera que no puede cruzar. Se dice que, si una Tlahuelpuchi es descubierta, la comunidad entera se une para cazarla. Deben encontrar sus piernas ocultas en las cenizas y quemarlas o llenarlas de sal. De esta forma, cuando la bruja regrese al amanecer, no podrá volver a unirse a su cuerpo y morirá consumida por los primeros rayos del sol. Los testimonios de supuestos ataques de la Tlahuelpuchi persisten hasta el día de hoy en las zonas rurales. Familias enteras juran haber visto extrañas luces flotando sobre su casa en la noche, o haber escuchado el rasguño de garras de ave en su techo justo antes de que su bebé enfermara misteriosamente o muriera. Esta leyenda es un reflejo del miedo ancestral a la mortalidad infantil, pero también del temor a lo oculto que puede esconderse detrás del rostro de un vecino. Así que si alguna vez duermes en una casa de campo en el corazón de México y ves una luz extraña danzando en la lejanía, asegúrate de que tus ventanas estén bien cerradas, porque la sed de la Tlahuelpuchi es eterna y la noche es su coto de caza. Capítulo 5. El cadejo, el perro espectral de los caminos nocturnos. Ahora, nuestro sendero nos lleva a los caminos solitarios de Centroamérica, desde el sur de México hasta Costa Rica. Es medianoche. Imagina que caminas por un sendero rural. La luna apenas ilumina tus pasos y el silencio solo es roto por tus propios latidos. De repente, escuchas un sonido detrás de ti, el arrastrar de cadenas. Te giras y en la penumbra distingues la silueta de un perro enorme, del tamaño de un ternero, con ojos que arden como brasas. No ladra, no gruñe, solo te observa. Te has encontrado con el cadejo. El cadejo no es una sola entidad, sino dos. Es una leyenda de dualidad, un reflejo de la lucha entre el bien y el mal que habita en cada encrucijada de la vida. Existen dos cadejos, idénticos en forma, pero opuestos en naturaleza, el blanco y el negro. La historia de su origen varía de región en región, pero una de las más populares cuenta que ambos fueron creados por un poder divino para cumplir propósitos contrapuestos. Eran espíritus poderosos a los que se les dio la forma de un perro, el compañero más leal del hombre, para interactuar con la humanidad. Primero,
Hablemos del cadejo blanco. Se le describe como un perro grande, de pelaje blanco y espeso como el algodón, y ojos azules y brillantes. Sus movimientos son suaves y silenciosos. Este cadejo es un espíritu protector. Se aparece a los viajeros nocturnos, a los borrachos que regresan a casa tambaleándose y a los niños que se han perdido en la oscuridad. No se acerca demasiado, simplemente camina a una distancia prudente, manteniéndose en el rabillo del ojo del viajero. Su propósito es proteger a la persona de los peligros de la noche, ladrones, animales salvajes y, sobre todo, de su contraparte oscura. Cuentan los que han sido acompañados por él que su presencia inspira una extraña sensación de calma y seguridad. Una vez que la persona llega a salvo a su destino, el cadejo blanco simplemente se desvanece en la niebla o en la primera luz del alba. Es un guardián silencioso, un faro de esperanza en la oscuridad. Por otro lado, está el cadejo negro. Es físicamente idéntico al blanco, pero su pelaje es oscuro como una noche, sin estrellas, y sus ojos arden con un fuego rojo infernal. A menudo se le describe con pezuñas de cabra en lugar de patas y arrastrando pesadas cadenas, cuyo sonido anuncia su llegada. Este cadejo es un ser malévolo, un espíritu tentador y destructor. Se aparece a aquellos con malas intenciones, a los que vagan por la noche buscando problemas. A diferencia del blanco, el cadejo negro intenta hipnotizar a su víctima con su mirada ardiente. Su aliento huele a azufre y podredumbre. Si el viajero cede a la fascinación y lo mira directamente a los ojos, o si intenta atacarlo, está perdido. El cadejo negro no siempre mata físicamente. Su ataque es más sutil y perverso. Puede robar el alma de la persona, dejándola como un cascarón vacío, o puede volverla loca con visiones terroríficas, condenándola a vagar por los caminos para siempre, balbuceando incoherencias. La advertencia más común es nunca, bajo ninguna circunstancia, dar la espalda al cadejo negro. Se dice que si lo haces, te atacará sin piedad. La única salvación es seguir caminando sin mirarlo, rezando y esperando que el cadejo blanco aparezca para interponerse. Las leyendas cuentan de épicas batallas invisibles entre los dos perros espectrales, una lucha feroz entre la luz y la oscuridad por el alma de un solo hombre. El viajero solo escucha los gruñidos y aullidos sobrenaturales, sin ver la pelea. Si el cadejo blanco vence, el negro se retira a las sombras y el viajero está a salvo. Si pierde, el destino de la persona está sellado. Los campesinos y caminantes de toda Centroamérica juran haberlos visto. Hablan del olor a flores silvestres que anuncia la llegada del cadejo blanco y del hedor a tumba que precede al negro. Esta leyenda es un poderoso recordatorio de que en cada camino que tomamos, en cada decisión que hacemos, especialmente bajo el manto de la noche, una fuerza protectora y una fuerza destructora caminan a nuestro lado. La pregunta es, ¿a cuál de los dos atraeremos con nuestros actos? Capítulo 6. Los Wayop mayas, los ladrones de sueños. Nos sumergimos ahora en la profundidad de la península de Yucatán, en el corazón del antiguo imperio maya, una civilización obsesionada con el tiempo, las estrellas y los misterios del alma. Aquí, el concepto de la transformación toma una forma mucho más sutil, psíquica y aterradora. No se trata solo de cambiar el cuerpo, sino de proyectar una parte del alma. Prepárense para conocer a los Wayop o Way, los brujos animales de la mitología maya.
Para los mayas, el alma humana, Chulel, no era una entidad única, estaba compuesta de varias partes, y una de las más importantes era el Wai, un coesencia o alter ego animal. Este concepto es similar al tonali azteca, pero con un matiz más oscuro y activo. Cada persona tenía un Wei, un espíritu animal compañero. Para la mayoría, este compañero permanecía dormido, latente, pero los chamanes y brujos poderosos, especialmente aquellos nacidos en días específicos del calendario sagrado, tenían la habilidad de despertar a su Wei y proyectarlo fuera de su cuerpo, especialmente durante el sueño. A estos brujos se les conocía como Ah-Wai, el que tiene un espíritu compañero. Imaginen a un chamán maya en un trance profundo, acostado en su hamaca dentro de una choza tradicional. Su cuerpo físico yace inmóvil, pero su conciencia, su Wei, se ha liberado. Adopta la forma de su animal compañero, un murciélago vampiro, Chamak, una araña gigante, un jaguar, o incluso seres híbridos y monstruosos. Este espíritu errante es el Wei Pop, el brujo encarnado, y su propósito rara vez es bueno. Los Wayob son los ladrones de sueños, los causantes de enfermedades y desgracias. Mientras el cuerpo del brujo duerme, su espíritu animal viaja por la noche para atormentar a sus enemigos o a aquellos de quienes siente envidia. Puede entrar en los sueños de una persona y convertirlos en pesadillas de las que no puede despertar. Puede susurrar palabras de locura al oído del durmiente o alimentarse de su fuerza vital, dejándolo débil y enfermo a la mañana siguiente. Las crónicas mayas y los textos jeroglíficos en vasijas y estelas están llenos de representaciones de estos Wayob. Se les muestra como criaturas esqueléticas y grotescas, a menudo danzando o realizando actos macabros. Uno de los más famosos es el Chak Wayab Shok, el gran tiburón demonio, un ser que se creía que devoraba las almas de los moribundos. Otro es el Kinich Kan Mo, el guacamayo de fuego, cuyo aliento podía causar fiebres mortales. Estos no eran simples mitos, eran una explicación real para las enfermedades súbitas, la mala suerte o la locura. Si alguien en una comunidad caía enfermo sin razón aparente, se sospechaba inmediatamente de la brujería de un Ahuay. Los curanderos mayas o Amen eran los encargados de combatir a estos espíritus. Realizaban complejos rituales de purificación para limpiar a la víctima y crear un escudo protector alrededor de su alma. Usaban humo de copal, oraciones en maya antiguo y amuletos para repeler al güey invasor. A veces, el curandero debía entrar en su propio trance para viajar al plano espiritual y luchar directamente contra el güey del brujo enemigo. Era una batalla de voluntades, una guerra psíquica librada en el paisaje de los sueños. Se dice que si el güey de un brujo es herido o atrapado en el mundo espiritual, su cuerpo físico sufre las mismas heridas. Si el espíritu animal es destruido, el brujo muere en su sueño. La creencia en los Wayob sigue viva en muchas comunidades mayas de Yucatán, Guatemala y Belice. Los ancianos advierten sobre no ofender a ciertas personas, especialmente a aquellas de las que se sospecha que tienen el don, porque su venganza podría llegar en la quietud de la noche, en la vulnerabilidad del sueño. Te dirán que si sufres de pesadillas recurrentes en las que un animal extraño te acosa, o si te despiertas sintiéndote inexplicablemente agotado y triste, podrías ser la víctima de un güey.
Es una advertencia sobre el poder de la mente y la envidia, sobre cómo las intenciones oscuras de una persona pueden tomar forma y viajar a través de la noche para hacer daño. Así que la próxima vez que te acuestes a dormir, piensa en esto. ¿Qué sucede con nuestra conciencia cuando soñamos? Para los mayas, no era un simple descanso. Era un viaje a otro plano, un plano donde los depredadores no siempre tienen garras y dientes, sino que se alimentan de nuestra propia esencia vital. Capítulo 7. El Tlacatecolotl, el hombre búho de los malos augurios. El sol se ha puesto sobre el Valle de México, y la gran ciudad de Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, se sumerge en las sombras. En la antigüedad, cuando la noche caía, no solo se temía a los depredadores terrenales, se temía a los mensajeros de la oscuridad, a los sirvientes del inframundo, Mictlán, y uno de los más siniestros era el Tlacatecolotl, el hombre búho. En la cosmovisión nahua, el búho o tecolote era un ave de mal agüero. Su ulular nocturno no era un simple sonido de la naturaleza, era un presagio de enfermedad, desgracia o muerte. Se le consideraba el mensajero de Mictlantecutli, el señor del lugar de los muertos. Su canto, decían, era un aviso de que el dios de la muerte había puesto sus ojos en alguien de la casa. Pero el Tlacatecolotl era mucho más que un simple presagio. Era la encarnación de esa maldad. La palabra se traduce como hombre búho y se refería a una clase específica de brujo, un hechicero que había pactado con las fuerzas oscuras del Mictlán. A diferencia del nahual, que podía transformarse en una variedad de animales y cuyos motivos podían ser ambiguos, el Tlacatecolotl estaba consagrado exclusivamente al mal. Su poder provenía de la noche y de la muerte. Durante el día era un hombre como cualquier otro, aunque se decía que se le podía reconocer por una mirada fría y calculadora y por una aversión a la luz del sol. Pero al caer la noche, su verdadera naturaleza se manifestaba. No siempre se transformaba completamente en un búho. A menudo adoptaba una forma híbrida y monstruosa, un cuerpo humanoide cubierto de plumas oscuras, con grandes alas de búho que le permitían volar en silencio, y una cabeza de lechuza con ojos inmensos y amarillos que brillaban con una inteligencia malévola. El Tlacatecolotl era un maestro del engaño y la ilusión. Podía crear sonidos fantasmales, imitar las voces de los seres queridos para atraer a sus víctimas fuera de sus hogares, o hacer que las sombras danzaran y tomaran formas aterradoras. Su propósito principal era servir como un sicario sobrenatural. Si alguien quería deshacerse de un enemigo, no contrataba a un asesino común, buscaba a un Tlacatecolotl. A cambio de un pago generoso, el brujo volaba en la noche hasta la casa de la víctima, se posaba en el techo o en un árbol cercano y comenzaba su trabajo. No necesitaba entrar a la casa, su mera presencia y su poder eran suficientes para infligir el mal. Los relatos de los cronistas, como Fray Bernardino de Sahagún, describen sus métodos. Podía lanzar enfermedades a distancia, provocando fiebres incurables, parálisis o una locura repentina. Podía chupar la fuerza vital de una persona desde lejos, dejándola débil y consumida hasta la muerte, pero su método más temido era el ataque directo. Esperaba a que la víctima saliera de su casa y se abalanzaba sobre ella desde el cielo en un silencio sepulcral. Sus garras, afiladas como navajas, no sólo desgarraban la carne, sino que también infligían un veneno espiritual que corrompía el alma.
Quienes sobrevivían a un ataque quedaban marcados de por vida, no solo física, sino mentalmente, atormentados por la visión de esos ojos amarillos y el recuerdo del tacto de sus plumas frías. Cuentan los viejos relatos que la única forma de combatir a un tlacatecolotl era con el fuego y la valentía. Si se lograba herirlo, el brujo se retiraba, pero la herida aparecería en su cuerpo humano al día siguiente, delatando su identidad. Si su canto se escuchaba cerca, la gente debía hacer mucho ruido, gritar insultos y maldecirlo para ahuyentarlo. Se creía que la cobardía lo atraía, mientras que el coraje lo repelía. Hoy en día, en muchas partes de México, el canto de un tecolote cerca de una casa todavía se considera un presagio terrible. Cuando el tecolote canta, el indio muere, reza el viejo dicho. Es el eco persistente del miedo al tlacatecolotl. Así que si una noche escuchas el ulular de un búho más cerca de lo normal, si su canto parece tener una cadencia extraña, casi humana, presta atención. Podría ser solo un ave nocturna, o podría ser un mensajero de la oscuridad, un recordatorio de que hay brujos que no buscan poder ni riqueza, sino que simplemente disfrutan siendo los agentes del fin. Capítulo 8. Los chaneques, los duendes traviesos y peligrosos del bosque. Dejemos atrás a las criaturas más imponentes y mortíferas para adentrarnos en la maleza, en el sotobosque, en los lugares húmedos y sombríos donde habitan seres más pequeños, pero no por ello menos poderosos, los chaneques. Si alguna vez has caminado por la selva de Veracruz, los bosques de Chiapas o las costas de Guerrero, es posible que hayas sentido su presencia sin saberlo. Ese objeto que se te pierde misteriosamente, ese sendero familiar que de repente parece desconocido, esa risa infantil que escuchas cuando no hay nadie cerca. Podrías estar en el reino de los chaneques. La palabra chaneque proviene del náhuatl chané, que significa el que habita en un lugar. Son, en esencia, los espíritus dueños del lugar, los guardianes elementales de la naturaleza. Se les describe como pequeños seres con la apariencia de niños, de no más de 1 metro de altura, a menudo con rostros de ancianos arrugados, lo que les da un aspecto inquietante. A veces tienen los pies al revés, para confundir a quienes intentan seguir sus huellas. Su papel principal es proteger los bosques, los ríos, los manantiales y los animales. Son los celosos guardianes del equilibrio natural. La naturaleza de un chanec es dual, como la de muchas entidades mesoamericanas. Son fundamentalmente traviesos. Su pasatiempo favorito es jugar con los humanos que invaden sus dominios. Les encanta esconder las herramientas de los leñadores, enredar los hilos de los pescadores o hacer que los viajeros pierdan el rumbo, haciéndoles dar vueltas en círculos durante horas. Cuentan los campesinos que para evitar sus travesuras, uno debe entrar al bosque con respeto. Se debe pedir permiso en voz alta para tomar leña o agua y a veces dejar una pequeña ofrenda, un dulce, un poco de tabaco o una fruta. Si el chaneque acepta la ofrenda, te dejará en paz e incluso podría guiarte hacia los mejores frutos o los lugares de caza más abundantes. Sin embargo, esta naturaleza juguetona puede volverse peligrosa si se les ofende. Si alguien daña el bosque, contamina un río o maltrata a un animal, la ira de los chaneques puede ser terrible. Ya no se contentan con simples travesuras. Pueden provocar enfermedades que los médicos no pueden curar, conocidas como el aire de chaneque,
que causan fiebres, delirios y una profunda debilidad. Pueden lanzar piedras invisibles, empujar a la gente por barrancos o hacer que los árboles dejen caer sus ramas sobre los intrusos. Pero su acción más temida es el rapto de niños. Se sienten atraídos por los niños pequeños y, a veces, se los llevan a su mundo, a una dimensión oculta, dentro de una cueva, un árbol hueco o detrás de una cascada. La leyenda dice que un niño raptado por los chaneques pierde su tonali, su alma. Si se logra recuperar al niño, a menudo vuelve tonto o ido, con la mirada perdida, como si una parte de él se hubiera quedado para siempre en el reino de los duendes. Para recuperarlo, la familia debe buscar a un chamán que sepa cómo negociar con los chaneques. El chamán realiza un ritual, llevando ofrendas y hablando en el lenguaje de los espíritus, suplicando la devolución del alma del niño. A veces los chaneques aceptan, otras exigen un precio muy alto. Aunque a menudo se les describe como humanoides, los chaneques también tienen una faceta de cambiantes. Pueden tomar la forma de pequeños animales del bosque, como ardillas, conejos o tejones, para observar a los humanos sin ser detectados. También se dice que tienen un líder o rey, el chaneque mayor, conocido como el chane, quien es más grande y poderoso, y a menudo se le representa montado en un jabalí o un ciervo. Quienes aseguran haber visto a los chaneques hablan de figuras diminutas que se mueven a una velocidad increíble, desapareciendo en el momento en que intentas enfocarlos. Describen sus risas agudas y burlonas que parecen venir de todas partes a la vez. Así que la próxima vez que te adentres en un paraje natural virgen en México, recuerda que no estás solo. Camina con respeto, no dejes basura, no dañes la vida que te rodea, porque los dueños del lugar te están observando desde detrás de los árboles, y depende de tus acciones si decidirán jugar contigo, ayudarte o convertir tu paseo por el bosque en una pesadilla de la que quizás nunca encuentres la salida. Capítulo 9. Los socoyoles, los lamentos, en el viento de la sierra. Nuestro viaje nos lleva ahora a las altas y frías montañas de la Sierra de Puebla, un lugar de neblina perpetua y vientos que silban con una tristeza antigua. En este paisaje melancólico habita una leyenda que no nace del poder o la malicia, sino de la tragedia y el limbo. Escuchen con atención el viento, porque en su lamento podrían oír las voces de los xocoyoles. El término xocoyotl o xocoyote en náhuatl se refiere al hijo más pequeño, al benjamín de una familia, pero en el folclore de la sierra, los xocoyoles son algo muy diferente. Son las almas en pena de los niños que murieron sin ser bautizados, atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá. No pueden encontrar el descanso. Su espíritu, puro pero no santificado, está condenado a vagar por los lugares más remotos y desolados. Son los espíritus perdidos del páramo. La creencia dicta que estos espíritus infantiles sienten un frío eterno, un frío que no es físico, sino espiritual. Buscan desesperadamente el calor, no solo el calor del fuego, sino el calor de la vida, el calor de un hogar. Por eso, se sienten atraídos por los viajeros solitarios, por los pastores que cuidan sus rebaños en las alturas, y por los leñadores que acampan en el bosque. No son inherentemente malignos, pero su presencia es peligrosa y su toque letal. Las manifestaciones de los xocoyoles son sutiles y desgarradoras. A menudo se presentan como pequeñas luces verdosas o azuladas que flotan en la distancia,
parpadeando débilmente en la niebla. Un viajero perdido podría confundirlas con las luces de un pueblo y seguirlas, solo para ser guiado hacia un barranco o un pantano. Otras veces, su presencia se manifiesta como un llanto infantil, un quejido lastimero que parece ser llevado por el viento. Imaginen estar solo en la montaña, a kilómetros de cualquier asentamiento, y escuchar el llanto claro de un bebé. El instinto humano es buscarlo, ayudarlo, pero seguir ese sonido es caer en la trampa de los xocoyoles. Se dice que cuando se acercan, toman una forma más definida, aunque nunca completamente sólida. Pueden aparecer como niños pequeños, pálidos y temblorosos, con ojos grandes y tristes, o, en su faceta de cambiantes, pueden tomar la forma de aves nocturnas, como chotacabras o lechuzas pequeñas, cuyo canto imita el llanto de un niño. En esta forma, revolotean alrededor del viajero, rozándolo con sus alas frías. Cada toque, dicen los que saben, te roba un poco de tu calor vital. Si te dejas rodear por ellos, caerás en un sueño helado del que nunca despertarás. Tu cuerpo será encontrado a la mañana siguiente, congelado, incluso en una noche que no fue particularmente fría. Los ancianos de la sierra cuentan historias para advertir a los jóvenes. Relatan la historia de un pastor que, escuchando el llanto de un niño, lo encontró tiritando bajo un árbol. Compadecido, lo envolvió en su zarape y lo abrazó para darle calor. A la mañana siguiente, sus compañeros encontraron al pastor muerto, abrazado a un trozo de hielo con una forma vagamente humana. El xocoyol le había robado todo su calor, toda su vida. Por eso, la advertencia es cruel pero necesaria. Si escuchas el llanto de un niño en la desolación de la montaña, debes ignorarlo. Debes taparte los oídos y seguir tu camino, sin importar cuán real y desgarrador suene. La única protección contra los xocoyoles es el fuego. Se dice que le temen a las llamas. Un viajero que mantiene una fogata encendida toda la noche estará a salvo, aunque quizás pueda ver sus pequeñas siluetas danzando en el límite de la luz, anhelando un calor que nunca podrán alcanzar. Esta leyenda es un eco de la alta mortalidad infantil de épocas pasadas y de la rigidez de las creencias religiosas, pero se ha convertido en algo más, una personificación de la soledad y la tristeza de los paisajes más inhóspitos. Son el alma fría de la montaña. Así que si el camino te lleva a las cumbres neblinosas de Puebla y el viento te trae un eco de llanto infantil, recuerda la leyenda. No es la maldad lo que debes temer, sino una tristeza tan profunda y fría que puede congelarte el corazón. Capítulo 10. La Matlazigua, la seductora espectral del Magueyal. Para nuestro último relato, descendemos de las frías montañas a los valles semiáridos de Oaxaca, una tierra de sol intenso, magueyes y secretos zapotecas. Aquí, el peligro no acecha con garras ni colmillos, sino con la promesa del deseo. Es un peligro con figura de mujer, una aparición que ha llevado a innumerables hombres a la locura y la muerte. Su nombre es la Matlazigua. Imaginen a un hombre que regresa tarde a su casa después de una fiesta en el pueblo. Ha bebido más de la cuenta y camina tambaleándose por un sendero que serpentea entre hileras de magueyes. La luna llena baña el paisaje con una luz plateada. De repente, ve una figura a lo lejos. Es una mujer de una belleza indescriptible. Viste un vestido blanco,
vaporoso que se mece con la brisa nocturna. Su largo cabello negro cae sobre sus hombros y su rostro, aunque en la penumbra parece perfecto. Lo llama, con una voz dulce y melodiosa, pidiéndole ayuda para encontrar su camino. El hombre, embriagado por el alcohol y la belleza, se siente el más afortunado del mundo. Se acerca a ella, cautivado. No sabe que acaba de sellar su destino. La Amatlacigua es una leyenda de origen zapoteco, aunque tiene variantes en toda Mesoamérica, como la famosa Ixtabay de la mitología maya. Es un espíritu seductor, un súcubo que se aparece a los hombres que viajan solos por la noche, especialmente a aquellos que son borrachos, mujeriegos o de moral dudosa. Es, en cierto modo, un espíritu castigador. Su método es siempre el mismo: la seducción y el engaño. Atrae a su víctima con su belleza sobrenatural y su voz encantadora, llevándolo cada vez más lejos del camino, adentrándose en la espesura del magueyal, en un barranco o en un bosque espinoso. El hombre, hipnotizado, la sigue sin dudar. Ella ríe, juega, se esconde y reaparece, siempre incitándolo a seguirla. Él solo piensa en alcanzarla, en poseer esa belleza inaudita. Finalmente, cuando lo ha llevado a un lugar aislado y sin escapatoria, la Amatlacigua se detiene y se gira para revelarle su verdadera naturaleza. Y aquí es donde el sueño se convierte en la peor de las pesadillas. Su hermoso rostro se descompone, su piel se pudre, revelando un cráneo de caballo o una calavera humana. Sus ojos se vuelven cuencas vacías o arden con un fuego infernal. Su cuerpo, antes curvilíneo, se transforma en un esqueleto andante o en un amasijo de espinas de cactus. El grito de terror del hombre queda ahogado en la noche. Lo que sucede después varía según la versión de la leyenda. A veces, la Amatlacigua simplemente lo abandona a su suerte, desnudo y herido entre las espinas, para que muera de frío y miedo, o para que sea encontrado a la mañana siguiente, balbuceando incoherentemente, habiendo perdido la razón para siempre. En otras versiones más siniestras, lo ataca, desgarrando su carne con sus manos esqueléticas, o arrastrándolo a un inframundo del que nunca regresará. Los pocos que sobreviven al encuentro y logran contar la historia quedan marcados de por vida, con una fiebre de espanto que los consume lentamente. Se dice que la Amatlacigua es el espíritu de una mujer que fue cruel en vida, o una bruja castigada por los dioses. Su leyenda sirve como una fuerte advertencia moral para los hombres sobre los peligros del alcohol, la infidelidad y el dejarse llevar por los deseos más bajos. Los ancianos de Oaxaca advierten a sus hijos y nietos: si ven a una mujer hermosa sola en el camino por la noche, no se acerquen, crucen al otro lado, recen una oración y apuren el paso, porque la belleza en la oscuridad a menudo es una máscara que oculta a la muerte. La Amatlacigua es la prueba de que no todos los monstruos son bestias. Algunos son un reflejo de nuestras propias debilidades, una tentación que nos lleva directamente al abismo. Es el último y quizás más insidioso de los cambiantes de Mesoamérica, uno que no transforma su cuerpo en animal, sino su belleza en horror puro. Y así, nuestro viaje por los senderos oscuros y mágicos de Mesoamérica llega a su fin. Hemos caminado junto al enigmático nahual y sentido el poder divino del hombre jaguar. Hemos llorado la tragedia del hombre caimán y temblado ante la sed nocturna
de la Tlahuelpuchi. Hemos sido protegidos y amenazados por el Dual Cadejo, y hemos sentido nuestras almas invadidas por los Wayop mayas. Hemos escuchado el canto mortal del hombre búho, jugado con los traviesos chaneques, sentido el frío de los xocoyoles y caído bajo el hechizo fatal de la Matlasihua. Cada una de estas leyendas, más allá del miedo o la fascinación que provocan, nos habla de una profunda conexión entre el ser humano y el mundo natural, entre el espíritu y la carne. Nos muestran una visión del mundo donde las fronteras que hoy consideramos tan sólidas eran, en realidad, fluidas y permeables. Ahora les pregunto a ustedes, ¿son estos seres meras metáforas de nuestros miedos más profundos, de la dualidad de nuestra propia naturaleza? ¿O son el eco real de un poder ancestral, de una magia que aún pervive en los rincones olvidados del mundo, esperando ser despertada? Gracias, guardianes de los secretos, por acompañarme en esta inmersión en el corazón del mito. Su compañía hace que cada relato cobre vida. Si este viaje a través de las sombras de Mesoamérica te ha fascinado, no olvides dejar tu me gusta para que estas historias sigan siendo contadas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestras futuras exploraciones. Y ahora te cedo la palabra. Cuéntame en los comentarios cuál de estas criaturas te ha dejado la huella más profunda. ¿O conoces alguna otra leyenda de hombres bestia de tu región que debamos explorar? Hasta nuestro próximo encuentro. Sigan buscando el misterio que se esconde justo al otro lado del velo. 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 Otro lado del velo.